Imagina nacer siendo nieta de la mujer más poderosa del mundo, crecer entre palacios, princesas y emperadores, casarte en una de las capillas más sagradas de Inglaterra y aún así terminar siendo llamada la princesa de ningún lugar. Bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en la historia de una mujer que vivió más de 80 años, sobrevivió 2 guerras mundiales, presenció 6 reinados distintos y, sin embargo, fue borrada casi por completo de los libros de historia. Una princesa que existió en los márgenes de la grandeza, sin un trono, sin un país, sin un marido que la amara, pero con una dignidad que muy pocos en su posición habrían podido mantener. Antes de continuar, les pedimos que escriban en los comentarios el nombre de alguna mujer histórica que sientan que el mundo olvidó injustamente. Sus respuestas nos inspiran a seguir contando estas historias. El 12 de agosto de 1872, en Cumberland Lodge, dentro del Gran Parque de Windsor, nació una niña que recibiría los nombres de Francisca, Josefa, Luisa Augusta, María Cristina Elena. Era el 4º hijo de la princesa Elena del Reino Unido y del príncipe Christian de Schleswig-Holstein, y la 2ª hija de la pareja. Su madre, Elena, era la 5ª hija de la reina Victoria y del príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha, lo que convertía a esta recién nacida en nieta directa de la soberana más influyente de la época. La pequeña fue bautizada el 18 de septiembre de ese mismo año, posiblemente en la capilla de San Jorge o en la capilla privada de Windsor. Sus padrinos no eran cualquier persona. El emperador Francisco José de Austria y la reina María de Hannover fueron elegidos para ese honor, un detalle que ya desde los primeros días de vida marcaba el peso dinástico que esta niña cargaría sobre los hombros sin haberlo pedido jamás. En el seno familiar la llamaban simplemente Louis, un apodo cálido que contrastaba con la solemnidad de sus 7 nombres oficiales. Para el público en general era conocida como la princesa Luisa, aunque con el tiempo el mundo aprendería a distinguirla bajo otro nombre. Creció rodeada de jardines, lecciones privadas, visitas a hospitales y, sobre todo, de la omnipresente sombra de su abuela, que lo veía todo, lo aprobaba casi todo y, sin embargo, no dudaba en expresar sus opiniones más crueles incluso sobre los miembros de su propia familia. Y fue precisamente la reina Victoria quien en uno de sus diarios privados describió a la pequeña Luisa como muy fea, en comparación con sus hermanos y primos. No era un comentario hecho con malicia explícita. Victoria tenía la costumbre de registrar sus impresiones con una franqueza desconcertante. Pero esas palabras, escritas por la mujer más poderosa del mundo, sobre una niña que apenas comenzaba a entender el mundo que la rodeaba, resumen con brutal eficacia el tipo de existencia que esperaba a Marie-Louise. Una vida en la que siempre estaría presente, pero nunca del todo vista. La infancia de Marie-Louise transcurrió entre 2 mundos que raramente se tocan: el esplendor de la monarquía victoriana y la cotidianidad relativamente sencilla que sus padres intentaron construir para ella y sus hermanos dentro de ese universo dorado. A diferencia de muchos otros nietos de Victoria, que crecían en cortes repletas de ceremonias y rigideces protocolarias, los hijos del príncipe Christian y la princesa Elena llevaron una vida marcada por la austeridad funcional, la jardinería, el trabajo caritativo y la cercanía física con la abuela reina en Windsor. El príncipe Christian fomentaba activamente que sus hijos pasaran tiempo cultivando plantas, aprendiendo horticultura y comprendiendo que la tierra podía ser tanto un pasatiempo noble como una fuente de disciplina mental. La princesa Elena, por su parte, llevaba a sus hijas regularmente a hospitales y eventos caritativos, donde se esperaba de ellas no solo presencia simbólica, sino participación real. Desde muy joven, Marie-Louise aprendió que existían personas
que vivían vidas radicalmente distintas a la suya, y que ese contraste imponía una responsabilidad que ningún título podía eludir. La educación de Marie-Louise fue completamente privada, como era costumbre entre la nobleza europea de la época, pero sus maestros no lograron despertar en ella las mismas pasiones intelectuales que más tarde encontraría por su propio camino. Lo que sí desarrolló desde pequeña fue una sensibilidad artística que con el tiempo se manifestaría en la joyería, la decoración y el mecenazgo cultural. Nadie en aquel momento habría podido predecir que esa niña, a quien la reina consideraba fea, se convertiría décadas después en una de las figuras más queridas y respetadas de la familia real británica. Mientras crecía, el mundo que rodeaba a la familia de Marie-Louise era un mapa viviente de la Europa dinástica. La reina Victoria, emparentada con casi todas las casas reales del continente. Sus hijos e hijas diseminados por Alemania, Dinamarca, Rusia y el Reino Unido como piezas estratégicas de un tablero geopolítico que se jugaba con títulos y matrimonios. Marie-Louise observaba todo eso con una mezcla de fascinación y una especie de intuición prematura de que ese mundo, tan vasto y tan aparentemente sólido, tenía grietas que el tiempo acabaría por ensanchar. En noviembre de 1890, cuando Marie-Louise tenía 18 años, todo cambió con una invitación. Su prima Carlota de Prusia se casaba y la familia fue convocada a los festejos. Fue allí, entre los brindis y las cortesías de la corte prusiana, donde Marie-Louise conoció al hombre que durante una breve y confusa temporada ocuparía el centro de su vida. Su nombre era el príncipe Aribert de Anhalt, y desde el primer momento desplegó ante ella el tipo de encanto calculado que las crónicas de la época describirían como irresistible. El príncipe Aribert de Anhalt era un oficial militar, de aspecto distinguido, modales europeos refinados y una habilidad notable para hacer sentir a quienes lo rodeaban que él era exactamente la persona que habían estado esperando encontrar. Tenía varios años más que Marie-Louise, había crecido en la corte alemana y conocía a la perfección los códigos de conducta de ese mundo en el que la apariencia era todo y la sinceridad un lujo que casi nadie podía permitirse. Marie-Louise, que había pasado su adolescencia en la relativa intimidad de Cumberland Lodge, se encontró de pronto frente a un hombre que la miraba como si fuera importante, que la escuchaba, que coqueteaba abiertamente y que parecía genuinamente interesado en ella. Para una joven que había crecido escuchando, incluso de forma indirecta, que no era la más brillante ni la más hermosa entre sus primas reales, esa atención debió sentirse como una revelación. El primo más poderoso de Europa no tardó en involucrarse. El Kaiser Guillermo II, que conocía bien a Aribert y que veía en ese matrimonio una alianza conveniente, decidió tomar cartas en el asunto. Fue en un almuerzo familiar en el Neues Palais de Potsdam donde la situación cristalizó, y el 6 de diciembre de 1890, apenas semanas después de haberse conocido, Marie-Louise y Aribert anunciaron formalmente su compromiso. Quienes los conocían expresaron sus reservas en voz baja. El compromiso había sido demasiado rápido, el príncipe demasiado calculador, la situación demasiado conveniente para todos, excepto quizás para la propia Marie-Louise. La reina Victoria, sin embargo, dio su aprobación. En una carta a su hija Helena escribió que estaba muy aliviada de saber que las perspectivas de la pobre Louise Holstein mejorarían. La frase elegida por la reina, la pobre Louise, habla por sí sola. Incluso en el momento de anunciar un compromiso que debería haber sido una celebración, la abuela no podía evitar enmarcar a la joven princesa dentro de una narrativa de lástima y alivio, como si el matrimonio fuera menos un logro que una solución a un problema que nadie nombraba directamente. La boda se celebró el 6 de julio de 1891
en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, con la reina Victoria entre los invitados, y toda la solemnidad que el rango de ambos contrayentes exigía. Después de la ceremonia, los recién casados firmaron el registro nupcial en el propio castillo y tomaron el té con los invitados antes de partir hacia su luna de miel en Cliveden. Era el comienzo oficial de una vida en común que, para cuando se mirara en retrospectiva, habría sido mejor no haber comenzado jamás. Tras una luna de miel de 2 meses que recorrió varios puntos de Europa, Marie-Louise y Aribert se instalaron en Alemania, primero en Dessau, capital del Ducado de Anhalt, para cumplir con las obligaciones formales de la corte ducal, y luego en Berlín, donde Aribert ejercía como oficial militar. La joven princesa británica, acostumbrada a la relativa informalidad de la vida en Cumberland Lodge, se encontró de pronto inmersa en uno de los sistemas de etiqueta más rígidos y sofocantes de la Europa de su tiempo. La corte alemana funcionaba según un código de jerarquías tan minucioso que hasta los saludos más simples requerían una serie de intermediarios y autorizaciones previas. Marie-Louise descubrió, con una mezcla de incredulidad y creciente angustia, que antes de poder decirle «buenos días» a su cuñada, debía enviar a su lacayo a encontrarse con el lacayo de ella para preguntar si en ese momento era conveniente que se produjera un saludo personal. En una ocasión llegó a ser reprendida por saludar directamente a una amiga que almorzaba. Las reglas no eran sugerencias, eran muros. Pero la rigidez protocolaria no era el único problema. Con el paso de los meses, quedó claro que Aribert y Marie-Louise no construían una vida juntos. Simplemente coexistían bajo el mismo techo sin apenas cruzarse. El príncipe priorizaba su carrera militar y sus compromisos sociales de manera excluyente, mientras que los días de Marie-Louise se vaciaban de presencia y de sentido. Las fuentes de la época y sus propias memorias posteriores dan cuenta de una soledad que no era accidental, sino sistemática, una pareja que nunca había sido verdaderamente tal. No hubo hijos, no hubo proyectos compartidos, no hubo, al parecer, ninguno de los elementos que hacen que dos personas elijan seguir juntas más allá de la obligación. Y mientras ese matrimonio se deshacía en silencio dentro de los salones alemanes, en el corazón de Marie-Louise comenzaba a tomar forma una pregunta que las princesas de su época no tenían permitido hacerse en voz alta. Si una vida entera podía vivirse sola, y si esa soledad elegida era preferible a la que le imponían desde afuera. Lo que vino después fue tan inesperado y humillante que la propia familia real tardó años en hablar de ello con claridad. En el verano de 1898, Marie-Louise recibía un telegrama mientras se encontraba de visita en Canadá con el gobernador general Lord Minto y su esposa. El remitente era su suegro, el duque de Anhalt. El mensaje era breve y cambiaba todo. El telegrama que Marie-Louise recibió en Canadá contenía pocas palabras pero un peso devastador. El duque de Anhalt, actuando por instrucción de su hijo Aribert, le comunicaba que el matrimonio había sido anulado. No había aviso previo, no había conversación, no había explicación que Marie-Louise hubiera podido prever o prepararse para recibir. De un día para el otro, y desde el otro lado del Atlántico, se le informaba que dejaba de ser esposa. La anulación del matrimonio era en ese tiempo un asunto de gravedad extrema, social y moralmente hablando. El divorcio y la separación estaban profundamente estigmatizados en la Europa aristocrática de finales del siglo XIX, y quienes los sufrían rara vez salían de ese proceso sin perder algo que no se recupera: la reputación, el estatus, la posibilidad de ser mirada de la misma manera. Para una princesa de sangre real y nieta de Victoria, las consecuencias podían ser devastadoras. Pero lo que siguió al anuncio de la anulación fue quizás más hiriente que la anulación misma. El príncipe Aribert había dado instrucciones a su padre
para argumentar ante la familia y la corte que era Marie-Louise quien había hecho su vida intolerable y que había descuidado sus deberes matrimoniales. La acusación era vaga en sus términos, pero brutal en su intención. Si la anulación necesitaba una culpable, esa culpable sería ella. La reina Victoria recibió la noticia con una mezcla de indignación y pragmatismo que la caracterizaba. Inmediatamente envió instrucciones a Marie-Louise para que regresara a Inglaterra sin demora, y según las crónicas familiares, el único comentario que hizo al respecto fue: «Dile a Luisa que vuelva a casa de inmediato». No hubo dramatismo público, no hubo declaraciones de defensa, hubo una orden, y Marie-Louise, que había aprendido desde niña a obedecer a su abuela, obedeció. Cuando llegó a Cumberland Lodge y encontró a su madre y a la reina esperándola, se encontró también con la versión oficial de los hechos que la familia había preparado. Nada se diría en público, nada se explicaría con detalle, y la anulación se absorbería como se absorbían tantas otras cosas incómodas en la monarquía victoriana, con silencio y continuar. Marie-Louise, de 26 años, sola y sin un país que pudiera llamar suyo, empezaba así el largo camino de reconstruirse a sí misma con los fragmentos que le quedaban. El regreso de Marie-Louise a Inglaterra no fue simplemente el regreso de una mujer a su hogar. Fue, en muchos sentidos, el comienzo de una segunda vida que nadie había planeado para ella y que ella misma tuvo que aprender a diseñar desde cero, sin manual ni precedente. Las princesas de su época no tenían guiones para este escenario. Existían para casarse, para tener hijos, para ser el ornamento vivo de las alianzas que sus familias construían. Una princesa de vuelta, sin hijos y sin marido, era una anomalía que el sistema no sabía muy bien dónde colocar. Lo primero que hizo al recuperar cierta estabilidad fue mudarse a un apartamento en el número 21 de Queensberry Place, en Londres. Era un gesto de independencia llamativo para la época. Una princesa de la familia real viviendo sola en la ciudad, sin la cobertura de un esposo ni la estructura de una corte. Retomó su apellido de origen y volvió a ser conocida públicamente como la princesa Luisa de Schleswig-Holstein, aunque en 1908 el palacio anunciaría formalmente que a partir de entonces se la conocería como la princesa Marie-Louise de Schleswig-Holstein, precisamente para evitar la confusión frecuente con su tía, la princesa Luisa, duquesa de Argyll. Marie-Louise nunca volvió a llevar en público el apellido de Anhalt, y tampoco se quitó el anillo de bodas. Era un detalle pequeño, casi invisible, pero que quienes la conocían interpretaban de maneras muy distintas. Algunos lo veían como un símbolo de una lealtad mal depositada, de una fe ciega en unos votos que la otra parte había ignorado. Otros lo leían como un acto de orgullo discreto, la negativa a borrar de su mano la prueba de que ella, al menos, había cumplido con lo que prometió. En sus memorias, publicadas muchos años después bajo el título Mis recuerdos de 6 reinados, Marie-Louise fue explícita al respecto. Había decidido honrar sus votos matrimoniales con independencia de lo que el otro hubiera hecho, y por eso nunca volvió a casarse. No era resignación ni amargura lo que transmitía esa decisión, sino algo más complejo y más interesante. Una forma de integridad personal que se negaba a ser redefinida por la traición de otro. Con el tiempo, lo que pudo haber sido el fin de su historia se reveló como el principio de la parte más auténtica de ella. Libre de las ataduras de la corte alemana, libre de la etiqueta asfixiante que había envenenado sus años de matrimonio, Marie-Louise comenzó a construir una identidad propia que no dependía de ningún hombre ni de ningún título en particular. Y lo que construyó, ladrillo a ladrillo, con sus manos literales y sus manos figuradas, resultó ser mucho más duradero que cualquier matrimonio dinástico.
Una de las primeras cosas que Marie-Louise hizo tras establecerse en Londres fue abrir un estudio propio donde trabajar en la creación de joyas. No era un pasatiempo decorativo ni una actividad de salón pensada para llenar las horas. Era un oficio que practicaba con seriedad y del que donaba los resultados a distintas organizaciones benéficas. Las joyas que fabricaba con sus manos eran subastadas o entregadas directamente a causas que necesitaban fondos, y con esa actividad, Marie-Louise encontró una forma de ser útil que no requería la intermediación de ningún marido ni la aprobación de ningún protocolo. El trabajo caritativo no era nuevo para ella. Lo había aprendido de su madre Elena, que desde que Marie-Louise era niña la había llevado de la mano a hospitales y eventos solidarios para que entendiera que el privilegio conlleva responsabilidad. Pero ahora, esa dedicación adquiría una dimensión nueva, porque ya no era simplemente la hija que acompañaba a su madre. Era ella misma quien tomaba decisiones, quien organizaba, quien ponía su nombre y su tiempo en causas concretas. En el barrio de Bermondsey, en el sur de Londres, Marie-Louise creó un club para jóvenes trabajadoras, que con el tiempo se convertiría en una de sus obras más recordadas. El club nació como un espacio de apoyo y formación para mujeres de clases trabajadoras, un lugar donde podían reunirse, aprender y encontrar acompañamiento en un contexto urbano que no les ofrecía demasiadas opciones. No era una iniciativa de imagen, era un proyecto real, con presupuesto real, con presencia regular de Marie-Louise y con consecuencias tangibles en la vida de las personas que lo frecuentaban. Lo que resulta llamativo, mirado desde la distancia de la historia, es la naturaleza de la transformación que estaba viviendo esta mujer. Había entrado en el matrimonio como una princesa convencional, cumpliendo con las expectativas de su familia y de su época. Había salido de él como una mujer sin título operativo, sin país formal y sin pareja, pero con algo que muy pocas personas en su posición tenían: libertad real para decidir a qué dedicaba su vida. Y decidió dedicarla a los demás, no por deber ni por imagen, sino porque era la única forma que conocía de darle sentido a los días. Entretanto, el mundo que la rodeaba seguía moviéndose con su acostumbrada indiferencia ante los dramas individuales. La reina Victoria envejecía. El Imperio Británico comenzaba a mostrar las primeras grietas de su grandeza, y la Europa que Marie-Louise había conocido desde niña empezaba su lento pero implacable camino hacia la catástrofe. Ella no lo sabía aún, pero los años más difíciles de la historia reciente estaban a punto de comenzar, y esos años la encontrarían más preparada de lo que nadie habría esperado. El 22 de enero de 1901, la reina Victoria murió en Osborne House, en la isla de Wight, rodeada de sus hijos y nietos. Tenía 81 años y había reinado durante casi 64, más que ningún otro monarca británico hasta ese momento. Para Marie-Louise, la muerte de su abuela no era solo la pérdida de una soberana, era la desaparición del punto de referencia más constante y más ambiguo de su vida, esa mujer que la había llamado muy fea en sus diarios privados y que al mismo tiempo había enviado la orden de que volviera a casa cuando la necesitó. El siglo XX comenzaba, y con él una reconfiguración profunda del mundo en el que Marie-Louise había crecido. Eduardo VII, su tío, subió al trono. La corte cambió de tono y de ritmo. La rigidez victoriana cedió paso a una cierta ligereza eduardiana que encontró en Marie-Louise, sorprendentemente, a una participante entusiasta. La princesa disfrutaba del teatro, de los viajes, de las conversaciones largas y de la compañía de artistas e intelectuales, y el nuevo ambiente de la corte, más permisivo con las excentricidades discretas, le daba más espacio para ser quien era. Viajó, fumó, bebió con moderación y disfrutó de ello sin disimulo.
En una época en que se esperaba que las mujeres de sangre real fueran casi invisibles en sus gustos y necesidades personales, Marie-Louise no ocultaba que tenía una vida propia, con placeres propios, con amistades elegidas por afinidad y no por protocolo. Era, en este sentido, una figura genuinamente moderna encerrada en el corsé de una institución secular. Sus viajes la llevaron por Europa y más allá, y en cada destino buscaba no la comodidad del circuito aristocrático habitual, sino el contacto con artistas, artesanos y personas que creaban cosas con sus manos y sus mentes. Esa fascinación por la creación, que había comenzado en su estudio de joyería en Londres, se fue ampliando hacia el arte, la arquitectura, la decoración y la literatura. Estaba construyendo, sin saberlo quizás, el perfil de la mecenas y coleccionista que sería en las décadas siguientes. Y entonces llegó 1914, y el mundo que Marie-Louise había recorrido con sus maletas y su libertad recién descubierta se partió en dos. El verano de 1914 llegó con el calor habitual de agosto y se marchó habiendo cambiado la historia para siempre. El asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo desencadenó una serie de decisiones, ultimátums y movilizaciones que en pocas semanas convirtieron a Europa en un campo de batalla. Para Marie-Louise, como para millones de personas en todo el continente, la Gran Guerra no era una abstracción geopolítica. Era una amenaza concreta que se instalaba a las puertas del mundo que había conocido desde siempre. La guerra puso a la familia real británica en una posición delicada y compleja. Los Windsor, como casi todas las casas reales europeas, tenían parientes en ambos bandos del conflicto. El Kaiser Guillermo II, que años atrás había empujado el compromiso de Marie-Louise con Aribert de Anhalt con tanta energía, era ahora el enemigo oficial de Gran Bretaña. Las lealtades familiares y las lealtades nacionales tiraban en direcciones opuestas, y la familia real tenía que navegar esa tensión con una visibilidad que no admitía errores. Marie-Louise tomó sus decisiones sin ambigüedad. Se instaló en el Palacio de Kensington junto a su tía la princesa Beatriz y se dedicó de lleno al esfuerzo de guerra desde el frente interno. El club para jóvenes trabajadoras que había fundado en Bermondsey se transformó en un hospital de 100 camas para soldados heridos, una reconversión que exigía logística, recursos y una presencia constante que Marie-Louise proporcionó sin reservas. Hubo un detalle en su forma de trabajar durante la guerra que las personas que la rodeaban recordaban con especial afecto décadas después. Mientras muchas voluntarias y enfermeras de origen noble adoptaban algún tipo de uniforme o vestimenta austera para marcar su dedicación al esfuerzo bélico, Marie-Louise se negó terminantemente a hacerlo. Se presentaba al hospital con sus mejores vestidos y sus sombreros más elaborados, convencida de que la alegría visual era también una forma de cuidado, de que los soldados heridos merecían ver que alguien se había tomado la molestia de presentarse ante ellos como una persona viva y no como una figura de servicio uniformada. Era en ese gesto aparentemente frívolo una filosofía de la dignidad aplicada en contexto de guerra. La convicción de que incluso en los peores momentos, la belleza y la humanidad de las formas cotidianas tienen un valor terapéutico que ningún manual de enfermería habría sabido codificar. Y los soldados, según todas las crónicas disponibles, lo notaban. En julio de 1917, en plena guerra, el rey Jorge V tomó una decisión que afectó a casi todos los miembros de la familia real con apellidos de origen alemán. Les pidió formalmente que renunciaran a sus títulos germánicos. Era un movimiento calculado para fortalecer la imagen patriótica de la monarquía
en un momento en que el sentimiento antialemán estaba en su punto más alto en Gran Bretaña. La casa de Sajonia-Coburgo-Gotha se convirtió en Windsor. Los Battenberg se transformaron en Mountbatten. Docenas de nobles con apellidos que sonaban a enemigo los cambiaron de un plumazo. El caso de Marie-Louise y su hermana Elena Victoria fue distinto al de los demás, y ese matiz revela algo significativo sobre cómo los veía el rey y cómo los veía el sistema. A diferencia de la mayoría, que recibieron nuevos títulos británicos en compensación por los alemanes que entregaban, Marie-Louise y Elena Victoria simplemente dejaron de usar la denominación Schleswig-Holstein. No recibieron un título alternativo. No fueron incorporadas formalmente a la nobleza británica con un nuevo rango. Simplemente quedaron como Princesa Marie-Louise y Princesa Elena Victoria, sin patria específica y sin denominación de origen. Fue entonces cuando los apodos comenzaron a circular con la crueldad discreta que caracteriza al mundo aristocrático cuando quiere herirte sin mancharse las manos. Las llamaban las princesas de ningún lugar, expresión que resonaba con una exactitud casi quirúrgica. Eran princesas, sí, pero ¿de dónde exactamente? No del Reino Unido, que nunca les había dado un título formal. No de Alemania, de la que habían renunciado formalmente. Eran mujeres de rango real, flotando en un espacio que el protocolo no había previsto. Marie-Louise no dejó constancia escrita de si ese apodo le dolía o si simplemente lo integraba como una más de las paradojas que definían su existencia. Pero la naturaleza de su respuesta fue, como casi siempre en ella, más elocuente que cualquier declaración. Siguió trabajando, siguió viajando, siguió llenando su tiempo con proyectos y personas, y dejó que su manera de estar en el mundo respondiera por ella mejor que las palabras. Al terminar la guerra en noviembre de 1918, Europa emergía de 4 años de destrucción con el mapa radicalmente reconfigurado, imperios desaparecidos, monarquías abolidas y millones de muertos. Marie-Louise había sobrevivido a la guerra sin perder ninguna de las cosas que le importaban: su trabajo, su independencia, su sentido del humor y su amor discreto pero firme por la vida. Lo que venía a continuación, sin embargo, sería una de las épocas más creativas y más entrañables de toda su historia. Los años 20 llegaron a la vida de Marie-Louise con una energía que contrastaba llamativamente con la gravedad de la década anterior. Europa trataba de reconstruirse. La cultura florecía con la urgencia de quien ha estado demasiado tiempo reprimido. Y en ese clima de renovación y efervescencia, la princesa encontró el espacio para uno de sus proyectos más recordados y más queridos por la historia. Todo comenzó con una conversación casual. Marie-Louise escuchó que la reina María, esposa del rey Jorge V, estaba recopilando objetos en miniatura como pasatiempo coleccionista. Para muchas personas, esa información habría sido simplemente una nota curiosa sobre los gustos de la soberana. Para Marie-Louise fue una idea, y como hacía con todas sus ideas, decidió hacerla grande. La princesa propuso crear una casa de muñecas para la reina, pero no cualquier casa de muñecas, una réplica a escala de un palacio real, construida con una precisión artesanal absoluta, con todos sus detalles funcionales intactos y con la participación de los mejores artesanos, artistas y escritores británicos del momento. El proyecto requería coordinación, persuasión, logística y una visión creativa que Marie-Louise aportó desde el primer día con una energía que dejaba claro que esto no era para ella un encargo, sino una vocación. Más de 1.500 artistas y artesanos participaron en la construcción de la casa de muñecas de la Reina María. Las habitaciones tenían agua corriente real, los libros de la biblioteca eran verdaderos
escritos específicamente para la miniatura por autores de la época como Arthur Conan Doyle y Thomas Hardy. Los cuadros colgados en las paredes eran pinturas originales a escala reducida. El vino de las bodegas era vino real embotellado en envases del tamaño de un dedal. Inaugurada en 1924 en la Exposición del Imperio Británico, la Casa de Muñecas de la Reina María se convirtió en una sensación. Millones de personas la visitaron, publicaciones de todo el mundo la fotografiaron y la describieron, y el nombre de Marie-Louise quedó asociado para siempre a esa obra de arte colectiva que había imaginado, organizado y llevado a buen término con una determinación que no admitía dudas. Hoy, décadas después, la Casa de Muñecas sigue expuesta en el Castillo de Windsor y sigue recibiendo miles de visitantes cada año. Más allá del proyecto de la Casa de Muñecas, los años 20 y 30 fueron para Marie-Louise una época de consolidación de su identidad pública como figura cultural y caritativa dentro de la monarquía británica. No ocupaba un cargo oficial, no tenía funciones protocolarias obligatorias, pero su presencia en inauguraciones, eventos benéficos, exposiciones de arte y celebraciones culturales era constante y genuinamente apreciada, no por protocolo, sino por convicción. Era patrona de decenas de organizaciones, desde asociaciones de enfermería hasta instituciones artísticas, y en cada una de ellas su implicación no se limitaba a prestar su nombre para las cartas de presentación. Visitaba, preguntaba, seguía de cerca los proyectos, aportaba ideas y, cuando podía, recursos propios. Esa forma de ejercer el mecenazgo, tan alejada del ornamento simbólico que se esperaba de las princesas de su generación, le ganó el respeto genuino de las personas que trabajaban en esas organizaciones. Su relación con el arte era también personal y creativa, no solo institucional. Marie-Louise continuó trabajando en su estudio de joyería durante décadas, y esa actividad manual, ese contacto directo con los materiales y las formas, parecía ser para ella una fuente de equilibrio y de sentido que ninguna actividad ceremonial podía reemplazar. Había algo en la creación directa con las manos que la conectaba con una parte de sí misma que los títulos y los protocolos no podían alcanzar. La vida social de Marie-Louise en este periodo era rica y variada, y notablemente diferente a la que uno imaginaría para una princesa de su generación y su historial. Fumaba en reuniones sociales cuando las mujeres raramente lo hacían en público. Bebía con naturalidad, viajaba sola o con amigas a destinos que le interesaban, y mantenía amistades con personas de orígenes y disciplinas muy diversos. No era una transgresora deliberada, simplemente había decidido, tras el fracaso de su matrimonio, que vivir auténticamente era la única forma de vida que valía la pena. Entre sus amistades más cercanas se encontraban artistas, escritores y músicos que valoraban en ella no el título, sino la curiosidad, el humor y la calidad de la escucha. Marie-Louise tenía el don de hacer sentir a sus interlocutores que lo que decían merecía ser escuchado con atención, y ese don, tan poco asociado con la majestad formal, la convertía en una presencia buscada y apreciada en los círculos culturales de Londres entre guerras. El año 1936 trajo consigo una de las crisis más agudas de la historia reciente de la monarquía británica, y Marie-Louise la vivió desde una posición privilegiada y a la vez incómoda, la de la testigo de sangre real, que conocía a todos los protagonistas personalmente. El rey Eduardo VIII, primo de Marie-Louise, había subido al trono en enero tras la muerte de Jorge V, y su reinado duraría apenas 11 meses antes de que el mundo recibiera la noticia de una abdicación sin precedentes. Eduardo quería casarse con Wallis Simpson, una estadounidense divorciada 2 veces, y la institución monárquica, el gobierno británico y la Iglesia de Inglaterra
lo consideraban incompatible con sus funciones como rey y como cabeza de la Iglesia anglicana. Marie-Louise, que había sufrido en carne propia la brutalidad de un matrimonio fallido y el estigma de la separación, se encontraba en una posición única para entender las dimensiones humanas de ese dilema, aunque sus memorias son discretas al respecto y no expone juicios sobre la decisión de su primo. Lo que sí se sabe es que Marie-Louise mantuvo su relación con la familia real a través de todas esas turbulencias con una lealtad y una discreción que le ganaron el aprecio de sucesivos monarcas. No era una figura de corte que intrigaba, ni una princesa que buscaba protagonismo en los momentos de crisis. Era alguien que estaba, que escuchaba, que ofrecía presencia cuando se necesitaba presencia, y silencio cuando se necesitaba silencio. Jorge VI, el hermano de Eduardo que tomó el trono tras la abdicación, conocía bien a Marie-Louise y la tenía en alta estima. Su coronación en 1937 fue la cuarta coronación que Marie-Louise presenciaba en su vida, un dato que por sí solo ilustra la extraordinaria longitud y densidad histórica de su existencia. Había estado allí con Victoria, con Eduardo VII, con Jorge V y ahora con Jorge VI, testigo vivo de la continuidad de una institución que había atravesado revoluciones, guerras y transformaciones que habrían destruido a otras monarquías. Y mientras la Europa de los años 30 derivaba inexorablemente hacia otro desastre, Marie-Louise, ya con más de 60 años, se preparaba para vivir una segunda guerra con la misma entereza con que había vivido la primera. Pero esta vez sería diferente. Esta vez las bombas caerían sobre Londres. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, y 2 días después, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra al Tercer Reich. La Segunda Guerra Mundial había comenzado, y para Marie-Louise, que tenía entonces 67 años, ese momento debió traer consigo un eco doloroso. Había vivido ya una guerra devastadora. Había visto cómo el mundo que conocía se deshacía y se reconstruía torpemente, y ahora tendría que hacerlo otra vez. Londres vivió durante la guerra los bombardeos del Blitz, que entre 1940 y 1941 destruyeron barrios enteros de la ciudad y obligaron a millones de personas a reorganizar su existencia en torno a los refugios antiaéreos, las raciones de comida y la incertidumbre cotidiana de si la casa seguiría en pie al día siguiente. Marie-Louise, que para entonces vivía entre Cumberland Lodge y Schomberg House, continuó con sus compromisos caritativos y con su presencia pública, en la medida en que las circunstancias lo permitían. No abandonó Londres en los peores momentos del Blitz, algo que tampoco hicieron el rey Jorge VI y la reina Isabel, cuya decisión de permanecer en la capital durante los bombardeos se convertiría en uno de los gestos más recordados de la monarquía en tiempos de guerra. Había en esa decisión colectiva de quedarse, de no huir hacia la seguridad de las propiedades rurales, un mensaje implícito sobre el tipo de institución que la monarquía quería ser en ese momento. No un privilegio distante y protegido, sino una presencia compartida en el riesgo. Marie-Louise participó en actos de visita a hospitales, a comunidades afectadas por los bombardeos y a instituciones que trabajaban con los desplazados internos que la guerra producía en masa. Lo hacía con la misma naturalidad que había caracterizado su trabajo durante la Primera Guerra Mundial, sin grandes declaraciones ni poses heroicas, con la presencia concreta de alguien que sabe que estar ahí, físicamente, tiene un valor que ningún discurso puede reemplazar. Cuando la guerra terminó en 1945, Marie-Louise tenía 72 años. Había sobrevivido a 2 guerras mundiales, a la destrucción del Imperio Británico tal como lo había conocido, a la desaparición de la mayoría de las casas reales europeas que había frecuentado en su juventud, y a la muerte
de casi todos los miembros de su generación. Era, en muchos sentidos, un fósil viviente de un mundo que ya no existía, y sin embargo, seguía ahí. La posguerra trajo consigo una transformación profunda de la sociedad británica que Marie-Louise observó con la mezcla de curiosidad y perplejidad que caracteriza a quienes han vivido lo suficiente como para ver el mundo cambiar de forma radical más de una vez. El estado del bienestar se expandía, el imperio se desintegraba, la clase obrera ganaba derechos y voz política, y la monarquía tenía que reinventarse una vez más para ser relevante en ese nuevo paisaje social. Para Marie-Louise, esos cambios no eran amenazas, sino realidades que había que comprender. Su larga relación con el trabajo caritativo y su conocimiento directo de las condiciones de vida de las clases trabajadoras, adquirido durante décadas de visitas a hospitales, clubes sociales y proyectos comunitarios, le daban una perspectiva más matizada que la de muchos de sus contemporáneos de sangre noble. No era una revolucionaria, ni una reformista declarada, pero tampoco era una conservadora ciega al sufrimiento ajeno. Su salud comenzaba a limitarla, pero no la detenía. Las visitas eran menos frecuentes, los viajes más cortos, pero Marie-Louise mantuvo sus compromisos caritativos y sus relaciones personales con una vitalidad que admiraba a quienes la rodeaban. Había en ella algo que las décadas no lograban apagar, esa curiosidad activa por las personas y por las ideas que la había hecho diferente desde joven. En 1947, una ocasión especial reunió a Marie-Louise con el momento histórico de manera emocionante. La princesa Isabel, hija del rey Jorge VI y futura reina, se casaba con el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca. Marie-Louise asistió a la boda con toda la distinción que su larga vida y su rango le conferían, consciente de que era testigo del comienzo de una nueva generación de la familia real que tendría que navegar un mundo radicalmente diferente al que ella había conocido en su infancia. La ceremonia debió haberle traído recuerdos de su propia boda en la misma capilla, más de 50 años antes. Pero si esos recuerdos la entristecían o simplemente la conectaban con la profundidad de su propia historia, Marie-Louise no lo dejó ver. Era experta en ese arte tan específico de las supervivientes, mantener el presente limpio de la amargura del pasado. En 1952 murió el rey Jorge VI y el trono pasó a su hija, la princesa Isabel, que a sus 25 años se convertía en la reina Isabel II. Para Marie-Louise, ese acceso al trono representaba algo numéricamente notable. Era el sexto reinado de su vida. Había nacido en tiempos de Victoria, había vivido con Eduardo VII, Jorge V, Eduardo VIII, Jorge VI y ahora comenzaba a vivir con Isabel II. Ningún otro miembro de la familia real en ese momento podía decir lo mismo. La coronación de Isabel II se celebró el 2 de junio de 1953 y Marie-Louise asistió a la ceremonia en la abadía de Westminster. Era su cuarta coronación. Tenía 80 años y la imagen de esa anciana de sangre real, con décadas de historia encarnada en su figura, sentada entre los grandes del reino, mientras una joven reina recibía el peso de la corona, es una de esas escenas que la historia produce a veces como si quisiera hacer visible el paso del tiempo. Quienes estuvieron cerca de Marie-Louise en esos años la describen como una persona que mantenía intacta su claridad mental, su sentido del humor y su capacidad de interés genuino por las cosas y las personas. No era una reliquia melancólica del pasado, sino alguien que seguía encontrando en el presente razones para estar atenta. Esa cualidad, tan difícil de conservar a lo largo de una vida tan larga y tan llena de pérdidas, era tal vez el logro más silencioso y más grande de toda su existencia. Ese mismo año, 1953, Marie-Louise comenzó a escribir sus memorias, o mejor dicho,
continuó dándoles forma a los recuerdos que había ido acumulando durante décadas de vida en el centro de la historia. El proyecto era ambicioso: contar lo que había visto desde dentro de la familia real victoriana y eduardiana, dar testimonio de los reinados que había presenciado, de los personajes que había conocido, de los momentos que la historia oficial registraba en sus libros, pero que ella había vivido en carne y voz propia. El trabajo de escritura fue también, en cierto modo, un ejercicio de hacer las paces con la totalidad de una vida que había tenido todo y que también había tenido mucho dolor. Escribir es siempre, de alguna manera, decidir qué queda y qué se deja ir. Las memorias de Marie-Louise, publicadas en 1956 bajo el título Mis recuerdos de 6 reinados, son un documento histórico de primer orden que la historiografía de la familia real victoriana no puede ignorar. No porque contengan revelaciones escandalosas ni acusaciones dramáticas, sino porque ofrecen algo más valioso y más raro: la perspectiva interior de alguien que estuvo presente en el centro de la historia durante más de 80 años y que tenía la inteligencia y la honestidad suficientes para contarlo sin falsas grandezas. El libro recorre la vida de Marie-Louise desde su infancia en Windsor hasta los años 50, pasando por su matrimonio y su anulación, las 2 guerras mundiales, los cambios en la monarquía y los personajes de leyenda que había conocido personalmente. Victoria, Eduardo VII, Jorge V, los zares rusos, los emperadores alemanes, artistas, escritores, militares, enfermeras y trabajadoras de Bermondsey desfilan por sus páginas con la vivacidad de alguien que recuerda con calor y cuenta con precisión. Lo que llama la atención del libro, y que los lectores que lo descubren suelen mencionar de inmediato, es el tono. Marie-Louise no escribe con la distancia solemne que se esperaría de alguien de su rango, sino con una calidez conversacional que hace que sus páginas se lean como si alguien estuviera contándote algo directamente, de tú a tú, sin pedestal de por medio. Hay humor, hay afecto, hay melancolía en los bordes, pero ninguna amargura visible. Sobre su matrimonio con Aribert es especialmente discreta, y esa discreción no parece cobardía, sino elegancia, la decisión consciente de no convertir el dolor privado en espectáculo público. Lo que sí transmite con claridad es su amor por la vida, por las personas, por los lugares, y su gratitud por haber sido testigo de una época que, con todos sus horrores y todas sus grandezas, fue única e irrepetible en la historia de la humanidad. El libro tuvo buena recepción en su momento, aunque no la que merecía. Como tantas otras cosas en la vida de Marie-Louise, quedó un poco a la sombra de nombres más grandes, de historias más dramáticas, de figuras más visibles. Pero quienes lo leen hoy encuentran en sus páginas algo que el tiempo no ha podido desgastar: la voz de una mujer que vivió de verdad. En los últimos meses de 1956, con 84 años y la salud ya claramente deteriorada, Marie-Louise vivía en una quietud que era también, según quienes la visitaban, una especie de serenidad ganada. No la serenidad vacía de quien ya no espera nada, sino la de alguien que ha completado su recorrido y puede mirar atrás sin arrepentimiento y hacia adelante sin miedo. Seguía recibiendo visitas, seguía manteniendo conversaciones largas y llenas de vida, seguía siendo la interlocutora atenta y curiosa que había sido siempre. Las personas que la conocieron en esos últimos meses hablan de alguien que hasta el final conservó el interés genuino por los demás, la capacidad de escuchar como si lo que el otro dijera fuera lo más importante del momento, y el humor discreto que había sido su escudo y su compañía durante toda una vida. El 8 de diciembre de 1956, Marie-Louise murió. Tenía 84 años. Había nacido cuando la reina Victoria era la soberana más poderosa del planeta,
y la fotografía era un invento reciente. Murió en la era del avión comercial, de la televisión, de la bomba atómica y de una reina joven que gobernaba un reino radicalmente diferente al que había conocido en su infancia. El arco de su vida cubrió uno de los períodos de transformación más intensos de la historia moderna. Su fallecimiento fue registrado en los periódicos con la cortesía debida a su rango. Una nota, un párrafo, el recordatorio de quién había sido. Pero no hubo grandes elegías públicas, no hubo semanas de duelo nacional, no hubo la clase de cobertura que la dimensión de su vida habría justificado. Marie-Louise se marchó como había vivido en gran parte de su existencia, presente, pero no del todo vista, importante, pero no del todo reconocida. Fue enterrada con discreción, y el mundo siguió adelante con la velocidad implacable que lo caracteriza. Pero algo se había ido con ella que no se reemplaza fácilmente. La memoria viva de una época entera, la experiencia directa de 6 reinados, el testimonio corporal de una historia que para todos los demás ya era solo texto en un libro. ¿Qué queda de Marie-Louise hoy? Más de lo que la historia oficial reconoce y menos de lo que merece. La Casa de Muñecas de la Reina María, ese proyecto extraordinario que ella concibió y coordinó con la energía de una directora creativa avant la lettre, sigue recibiendo miles de visitantes cada año en el castillo de Windsor. Millones de personas la han admirado sin saber que detrás de cada diminuto libro en la biblioteca en miniatura, de cada cuadrito en la pared, de cada botella de vino del tamaño de un dedal, estaba la idea de una mujer que la historia llamó la princesa de ningún lugar. Sus memorias, Mis recuerdos de 6 reinados, son consultadas por historiadores especializados en la monarquía victoriana y eduardiana como fuente de primera mano irreemplazable. Ofrecen perspectivas, anécdotas y matices que ningún archivo oficial puede proporcionar, porque no fueron escritas para la institución, sino para la memoria. Son el testimonio de alguien que eligió contar en lugar de callar, y que tuvo la sabiduría de hacerlo sin destruir a nadie en el proceso. Las organizaciones caritativas que fundó o impulsó dejaron huellas concretas en comunidades reales. El hospital de 100 camas que creó durante la Primera Guerra Mundial en las instalaciones de su club para trabajadoras en Bermondsey salvó vidas. La formación y el acompañamiento que ese club ofreció a mujeres de clases trabajadoras durante décadas transformó trayectorias individuales de maneras que nunca se documentaron completamente, porque las personas a quienes ayudaba no eran de las que aparecen en los libros de historia. Y sin embargo, cuando se busca el nombre de Marie-Louise de Schleswig-Holstein en los grandes relatos de la historia de la monarquía británica, aparece como personaje secundario, como nota al pie, como la prima que estuvo presente en la coronación, como la mujer que organizó la casa de muñecas, como la princesa cuyo matrimonio fue un fracaso. Rara vez como la protagonista, rara vez como el centro de la historia. Eso dice algo sobre cómo la historia decide a quiénes recuerda y cómo. Dice algo sobre qué tipo de grandeza merece ser contada y qué tipo de grandeza, la que se ejerce sin corona, ni escándalo, ni drama visible, puede pasar inadvertida durante décadas. Y dice algo, también, sobre por qué historias como la suya merecen ser contadas hoy, con toda la atención y todo el respeto que no se les dio cuando aún había tiempo de dárselos en vida. La historia de Marie-Louise de Schleswig-Holstein es, en su esencia más profunda, la historia de una mujer que aprendió a construir una vida significativa con los materiales que le quedaron después de que el guión original fracasara. Nació para ser princesa consorte, esposa de un príncipe alemán, madre de futuros duques y continuadora de una línea dinástica.
No fue ninguna de esas cosas, y fue, en cambio, algo más difícil y más honesto, una persona real. Fue la nieta a quien la abuela consideraba fea, que terminó siendo una de las figuras más queridas de la familia. Fue la esposa abandonada, que nunca se volvió amarga. Fue la princesa sin país, que encontró en los hospitales, en los talleres de artesanía, en los clubs para trabajadoras y en las páginas de sus memorias, la patria que ningún título podía darle. Fue la mujer que llevó el anillo de bodas hasta el final, no por nostalgia, sino por integridad. La que se presentó al hospital de guerra con su mejor vestido, porque creía que la dignidad también cura. La que imaginó una casa de muñecas para una reina y convocó a 1500 artesanos para hacerla posible. Vivió durante 84 años y presenció 6 reinados, 4 coronaciones, 2 guerras mundiales, la caída de los imperios que había conocido en su infancia, el surgimiento de un mundo nuevo que no se parecía en casi nada al que había visto nacer. Y atravesó todo eso con una consistencia de carácter que es, a su manera, más admirable que cualquier victoria militar o cualquier conquista territorial. El mundo lo olvidó con la misma facilidad con que olvida a casi todos los que no gritan, que no protagonizan escándalos, que no conquistan reinos ni derrumban gobiernos. Lo olvidó porque su grandeza era del tipo que no hace ruido. Se ejercía en los pasillos de los hospitales, en los talleres de joyería, en los salones donde escuchaba a personas que nadie más escuchaba, en los libros que nadie le encargó, pero que escribió porque tenía cosas que decir. Pero el olvido no es permanente. El olvido tiene grietas, y por esas grietas entra la luz, cuando alguien decide mirar con atención. Marie-Louise de Schleswig-Holstein vivió una vida que merece ser mirada con atención. No porque fuera la más poderosa, ni la más trágica, ni la más escandalosa de su generación, sino porque fue, con una coherencia extraordinaria y durante más de 8 décadas, completamente ella misma. En un mundo que constantemente le decía quién debía ser, qué papel debía jugar, qué forma debía tener su existencia, Marie-Louise eligió algo diferente y algo más difícil: elegir. Elegir quedarse en lugar de huir. Elegir trabajar en lugar de consumirse. Elegir el humor sobre la amargura, la presencia sobre el silencio, la creación sobre la derrota. Elegir, en definitiva, vivir. Y eso, al final, es lo que la historia no puede quitarle. No el título, no el matrimonio, no el país. Lo que nadie puede quitarle es esto: que estuvo aquí, que importó, que dejó el mundo apenas un poco mejor en cada uno de los lugares donde puso las manos y el corazón. La princesa que el mundo olvidó no merece ser olvidada. Y hoy, al menos hoy, no lo está.